presidente de la República. Analicemos de inmediato esta situación con Ramiro Bejarano, es un abogado destacado que nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Doctor Bejarano, un gusto saludarlo. Gracias por estar aquí con nosotros en DNews. Buenas tardes. Muy bien, doctor Ramiro. Un giro inesperado. La pregunta inevitable es decirle, ¿usted esperaba que Nicolás Petro se declarara como colaborador de la justicia en este caso? No, eso no estaba en el panorama de lo que podría ocurrir, aunque obviamente dentro de un proceso de esta naturaleza es previsible que eso pueda ocurrir, tanto más cuanto que es que están compareciendo el señor Petro con su ex esposa y al parecer entre ellos no tienen una buena relación. Entonces, pues no parece hoy descabellado que Nicolás Petro, cuando conoció las pruebas que seguramente la Fiscalía le dio a conocer y cuando advirtió además que su expareja, su exmujer, está en una situación de enfrentamiento con él, debió sopesar que estaba en una situación muy complicada y yo me imagino que sus abogados le debieron decir que lo mejor era buscar una aproximación con la Fiscalía encaminado a buscar un principio de oportunidad que le permita salir en libertad, empapelando o dando cuenta de otros hechos criminales, enrostrándoselos a otras personas. Sí, total. Algunos juristas estaban diciendo que esta situación por parte de la defensa de Nicolás Petro tenía que ver como no poder llegar a una cárcel, estar intramural, sino llegar a una negociación para que el proceso siguiera estando él en casa por cárcel. ¿Considera que este puede ser el siguiente paso durante este proceso? Pues obviamente lo que falta ahora es a ella le hicieron la imputación lo mismo que a su ex señora. Ellos, en vez de continuar con el juicio, que era la fase siguiente, enfrentar el tema de la captura o la resolución sobre dónde van a estar, ellos expresaron su intención de negociar con la Fiscalía, buscando precisamente que no los envíen a la cárcel. Vamos a ver de qué tamaño es la colaboración que le van a ofrecer a la Fiscalía y si la Fiscalía se declara satisfecha con eso, de manera que pueda abrirse un proceso de negociación en el que se concrete un principio de oportunidad. Porque puede ocurrir ambas cosas, o que la Fiscalía diga que a pesar de lo que ellos han revelado, todavía falta mucho por satisfacer la denuncia de personas que estén involucradas y en cuyo caso los mandaría y pediría que los manden a la cárcel. O puede suceder que la Fiscalía diga que lo que han hecho ahora es contribuir muy eficazmente y que por lo tanto le pide al juez que no los envíe a la cárcel o que les dé de pronto el beneficio de una detención domiciliaria mientras se concreta un arreglo con la Fiscalía, un principio de oportunidad. Sí, sí, total. El principio de oportunidad que tiene todo el derecho cualquier persona que está en este proceso. Pero ¿hasta dónde se puede llegar? Este noticiero lo ven en toda Latinoamérica y quiero decirles que en Colombia se utiliza una expresión y es prender el ventilador. Es decir, dar a conocer muchas cosas de las situaciones que nadie conoce, que en este momento Nicolás Petro puede llegar a conocer en dos aspectos, doctor Bejarano, y quiero analizarlo con usted. El primero, la corrupción en la costa, que sabemos que es muy fuerte y que se ha conocido sobre todo durante varias elecciones en el país y como las que vienen a continuación de las regionales. Y la otra, ¿qué tanto esto puede salpicar al presidente de la República si se llega a demostrar que sí entró dinero de procedencia no tan segura a la campaña presidencial? Obviamente que una denuncia del hijo del presidente que dé cuenta de que el presidente sabía que se estaban ingresando dineros de dudosa procedencia a su campaña, pues tiene que tener un efecto no solamente judicial, sino político demoledor. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente. En las intervenciones de la Fiscalía del día de ayer, yo advertí que recurrentemente el señor fiscal Burgos era muy cuidadoso de cuando acusaba a Nicolás Petro, le decía es que usted recibió unos dineros para destinarlos a la campaña presidencial de su padre y se quedó con ellos, no los entregó a la campaña. Esa primera presentación de la Fiscalía o esas primeras acusaciones de la Fiscalía por lo menos dejaron la sensación de que las acusaciones eran contra Nicolás Petro y no contra la campaña ni el presidente Petro. Pero eso fue obviamente antes de que Nicolás Petro dijera que quería dar otra información. Claro. Vamos a ver si estas nuevas informaciones
dan cuenta de que efectivamente el presidente sabía que el entorno de su campaña estaba consciente de que estaban entrando dineros de personas que están involucradas en ilícitos y porque si es así, entonces el tema no solamente involucra a Nicolás Petro, que estaría buscando una exoneración, sino que generaría una tempestad política de cálculos impredecibles, porque obviamente un presidente cuyo hijo lo involucra en un delito, obviamente yo creo que eso políticamente, yo me imagino, generaría muchas protestas. Por ejemplo, yo creo que eso implicaría que las gentes empezarían a salir a las calles a protestar, a pedir la renuncia del presidente y además se le complicaría terriblemente la situación al gobierno porque el director de la campaña presidencial del doctor Petro hoy ocupa el cargo de presidente de la petrolera del país y una cantidad de ministros estarían involucrados. Es decir, mire, si eso llega a pasar, si el señor Nicolás Petro da información verosímil, creíble y verificable que comprometa a la campaña y al presidente, estaríamos en presencia de una debacle, un holocausto prácticamente, porque esto tendría unos efectos devastadores nacionalmente e internacionalmente. Sí, total. Su análisis es muy apropiado en este momento, doctor Bejarano. ¿Qué decir de la renuncia del abogado de Nicolás Petro, de Juan Trujillo, que esta mañana decidió no acompañarlo más, no defenderlo más? ¿Eso quiere decir que habían como inconvenientes entre la defensa y el acusado a la hora de llevar el proceso? Pues no conozco muchos detalles de eso, salvo lo que he oído en algún medio de comunicación y me parece que la razón del retiro del doctor Trujillo es distinta. Parece que el doctor Trujillo hizo unas manifestaciones ayer comprometiendo la actuación de la Fiscalía en la captura de Nicolás Petro, porque ciertamente hubo una queja bastante repetida en algunos sitios de que la Fiscalía había obrado con mucha espectacularidad y sin necesidad, porque Nicolás Petro y su exmujer estaban compareciendo ante la justicia y no había necesidad de haber hecho todo ese operativo tan gigantesco, lleno de prensa, radio, televisión, y además parece que la Fiscalía había infiltrado el esquema de seguridad del hijo del presidente, y entonces el abogado Trujillo dio una declaración que fue muy crítica, muy censurando la actitud de la Fiscalía, y eso molestó al fiscal Burgos, de quien he oído decir que dijo que exigía que el señor Trujillo le pidiera excusas y yo me imagino que el doctor Trujillo se negó a eso y obviamente lo que yo entiendo es que las relaciones entre el señor Trujillo y el fiscal que estaba haciendo la acusación se deterioraron a tal extremo que yo creo que el doctor Trujillo decidió renunciar o convino con su cliente en retirarse ante esa evidente dificultad de su trato con el fiscal del caso. Así es, doctor Bejarano, ya para finalizar, y es importante hablar, lo decíamos anteriormente, la corrupción en la región Caribe, en Colombia, que ha sido lastimosamente tradicional. Dentro de esto, ¿usted considera que el nombre de Armando Benedetti va a salir salpicado nuevamente en este proceso con Nicolás Petro o algunos otros funcionarios del gobierno, teniendo en cuenta que el mismo Nicolás Petro ha dicho que se había reunido antes de posesionarse del presidente y durante los primeros días de gobierno con algunos ministros ya electos? Mire, todo es posible que pueda suceder. Los que actuaron en la campaña del presidente Petro, del candidato Petro, tienen que estar muy preocupados. O por lo que hicieron o porque temen que de pronto este joven Nicolás Petro, en el afán de protegerse, termine diciendo cosas que no son ciertas. Pero todo puede ocurrir, que terminen involucrando al doctor Benedetti, que estuvo muy cerca de la campaña, que estuvo muy cerca además de Nicolás Petro. Además, varios de los ministros que todavía están en el gobierno se reunieron inicialmente con el doctor Nicolás Petro separadamente para cosas que después dijeron que estaban relacionadas con su actividad de diputado de la Asamblea de Barranquilla. De manera que, como le decía, yo creo que esto sería lo más parecido a un tsunami político, porque es donde se hagan todas esas acusaciones y estén fundadas, por supuesto, porque el señor Nicolás Petro no le basta ir a untar a toda la gente, sino que tiene que acreditar que lo que está diciendo es cierto y además tendrá
si para que le acepten el principio de oportunidad tendrá que hacer un reembolso de los dineros de los que se ha beneficiado. Y obviamente si él da unos detalles que sean verosímiles, que sean creíbles, que sean verificables, yo lo que estaría visorando es una situación de un escándalo sin precedentes en la vida política del país. Total, doctor Bejarano, mejor calificativo no puede haber, un tsunami político. Con esta palabra, con esta frase me despido. Gracias por acompañarnos, gracias por darle a entender a toda nuestra audiencia en Latinoamérica la situación que se está viviendo en Colombia y este remesón político por cuenta del hijo mayor del presidente de la República. Una feliz tarde para usted. A ustedes muchas gracias. Gracias, es el abogado Bejarano quien nos daba a conocer su punto de vista sobre esta situación del hijo mayor del presidente de la República, Nicolás Petro, que recordemos continuará el día de mañana hacia las 2 de la tarde nuevamente en la imputación de cargos en esta audiencia, tanto para él como para su ex esposa.